Yo ya voy a proceder a instalarme, ya que vamos a tener nuestro abogado de manera presencial, como ya hace unas semanas. Es muy bueno el poder tener a nuestros expertos de la Universidad de Concepción para tratar y para así darle un contenido que ustedes puedan entender de la mejor manera todos los días. Hoy con las estafas, y nos acompaña como siempre Rodrigo Leal, quien es abogado de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Qué gusto que nuevamente estés aquí en nuestro estudio para así hablar de manera cercana acerca de este tema que yo creo que a muchos alguna vez nos ha pasado, que hemos sido víctimas de estas estafas y nos damos cuenta súper tarde en ocasiones, ¿no? Sí, o sea, afortunadamente no a muchos les ha pasado que hemos sido víctimas de una estafa muy cuantiosa. Exacto. Pero en pequeñas estafas yo creo que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Exactamente. Ahora, ¿cómo podríamos definir el concepto de lo que es una estafa? Mira, nosotros podemos definir el concepto de estafa como una maquinación fraudulenta destinada a causar un perjuicio patrimonial a otra persona. Okay. Aquí lo más importante es esto de la maquinación fraudulenta, porque en el fondo es una puesta en escena para poder engañar a otra persona y causarle un perjuicio patrimonial. Okay. ¿A qué nos referimos con esta maquinación fraudulenta? Es un plan que ya está obviamente calculado y que va obviamente en desmedro de otra persona. Claro, mira, el BTR lo decía muy bien. La maquinación fraudulenta, la estafa, se diferencia del engaño en que el engaño es solamente hacer pasar algo que es falso como si fuera verdad. Si nosotros vamos a la maquinación fraudulenta, lo que tenemos es una puesta en escena. También es un engaño, pero es una puesta en escena donde una persona, incluso se utilizan disfraces, ¿no es cierto? Se hacen pasar personas por otras, se cambian las voces, se cambian las caras, etcétera, para que esta persona caiga en un engaño y se logre este perjuicio patrimonial. Me imagino que estafa y engaño no necesariamente son sinónimos, pero van absolutamente de la mano. Justamente, o sea, lo que tenemos nosotros es que la estafa es el engaño es el género y la estafa sería la especie. Nosotros tenemos de que toda estafa es un engaño, pero no todo engaño es una estafa. Ahora, ¿qué sería un engaño? Por ejemplo, el joyero que en su negocio dice vender un anillo de 24 quilates y en realidad está vendiendo un anillo de 14 quilates. Eso es un simple engaño. Ahora, si esta persona hace toda una puesta en escena, nosotros tenemos una estafa. Perfecto. Ahora también es importante saber cuáles son los elementos que lleva consigo cualquier estafa, los elementos básicos que nosotros deberíamos de reconocer, por ejemplo. Engaño sería el primero, ¿no es cierto? Toda estafa es un engaño. Error y el perjuicio patrimonial. ¿Por qué el error es importante? Porque a veces a una persona la engañan y no cae en el engaño. Y eso ya no es una estafa. Y tenemos el perjuicio patrimonial, que ¿por qué es importante? Porque este perjuicio tiene que ir atendido a que esta persona gaste dinero. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿podríamos reconocer quizás cuántos tipos de estafa existen hoy día a nivel universal, a nivel de país, para más o menos explicarles a la gente cuáles serían quizás aquellas que podamos ir reconociendo, sobre todo también en esta fecha? Mira, si nosotros vamos a los tipos de estafa son millones, ¿no es cierto? Para eso sí que el ingenio humano tiene, pero parece que tenemos es ilimitado. Claro. Lo que hace el código es delimitar 3 tipos de estafa. La primera, la que se califica por el engaño. Aquí nosotros ya hablamos un poquitito, tenemos a personas que se cambian el nombre, que se hacen pasar por otras, que incluso inventan empresas, inventan negocios. Ese es el primer tipo de estafa que establece el Código Penal. El segundo tipo de estafa que establece el Código Penal es el firmar contratos mediante un engaño. Y el tercer tipo de estafa, que esta ya se ha hecho famosa por las estafas telefónicas, es el dar dinero a funcionarios públicos. No sé si tú lo has escuchado, lo tienes que haber escuchado alguna vez. Señora, sabe que necesitamos que su hijo está preso, o su nieto, o su sobrino. Muchas veces. ¿No es cierto? Y lo que necesitamos es que deposite tal cantidad de dinero para que el fiscal deje libre a esta persona. Aquí el Código Penal, adelantándose a su época, lo que hizo fue predeterminar este tipo de figura para que establecerlo como una estafa en especial. Esos serían como los 3 tipos de estafa que establece el Código Penal. Ya. Pero reiteremos de qué tipos de estafa hay millones, como el ingenio humano permita. Si la gente en la casa tiene dudas o quizás quiera contarnos alguna historia que tenga que ver con esto de las estafas, si les ha ocurrido, que nos escriban para poder, ¿cierto?, dialogar y saber realmente qué ha pasado con la gente. Muchas veces también se habla de que te llaman, muchas veces es por teléfono, o la mayoría de las veces más que por internet,
que tu hijo está grave, o mamá, sabes que estoy aquí, tuve un accidente, necesito que me deposites. Juegan Exacto. con la vulnerabilidad de las personas. Exacto, y también hay que mirar el otro lado también, ¿ah? Hay que mirar la persona que ha sido acusada de estafa, que también puede llamar al programa y hacer las preguntas, porque también a veces se acusa a una persona de estafa cuando en realidad aquí no hay estafa. ¿En serio? ¿Y en qué ocasiones, por ejemplo, se ha dado? Por ejemplo, lo que nosotros hablábamos, colocarse de acuerdo para estafar a una persona implica el que haya un perjuicio patrimonial. Si yo tuve la mala idea de ponerme de acuerdo con otras personas para mascullar el honor de una persona, eso no es una estafa. Y hay veces en que a esa persona se le acusa de estafas no siendo culpable de la misma. Hay otros casos en que derechamente se le acusa a ella de algo que no ha cometido y que lo ha cometido otra persona, pero que por A, B o C motivo se le está acusando a ella y por eso también se requiere alguna defensa, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo se puede inculpar a una persona que realmente no está cometiendo el delito? Es que, mira, en la casuística nosotros vamos a tener siempre confusiones. Entonces, a una persona, supongamos una persona que en algún momento cometió una estafa. Si es que estafan a un vecino o un amigo, el primero a quien van a acusar es a esa persona. Y a veces esa persona, claro, cometió una estafa, cometió un error, pero no todas las estafas que sigan cometiéndose van a ser culpable, va a ser el ser culpable. Claro. Por lo tanto, en ese caso también se requiere una defensa y como dice la Defensoría, sin defensa no es justicia. ¿La clonación de tarjetas, por ejemplo, también es parte de lo que podría ser una especie de estafa? Bien tú lo has dicho, podría ser. Porque la clonación de tarjeta en sí es un delito en sí. La clonación de tarjeta, en realidad, ahí nosotros tenemos una apropiación de identidad en la mayoría de los casos, que es un delito en particular. Pero si para apropiarse de esa identidad lo que hizo el estafador es una puesta en escena, ¿no es cierto? Tú sabes, pues se disfrazan, cambian las voces, etcétera. Si hicieron todo eso, entonces ahí tenemos dos delitos, pero uno de esos delitos se llama estafa y puede ser perfectamente una estafa. Ya, perfecto. Y ahora, el llamado que yo creo que muchos conocemos y que, no sé, es como clásico, el cuento del tío. El cuento del tío. El cuento del tío es la estafa por antonomasia. El cuento del tío justamente, si tú te fijas... Sale hasta las series el cuento del tío, ¿no? Había incluso hasta series pensadas en él. Y claro, los cuentos del tío al final, antes eran súper básicos, ahora son muy elaborados y entre más elaborados, más estafa es, podríamos decir. Claro. Y por supuesto que es una estafa y la podríamos colocar incluso como el ejemplo de la estafa porque es, incluso hay gente que se disfraza para ir después juntémonos en tal parte y van caracterizados, lo hacen pasar a una parte muy bonita donde hay flores y etcétera, todo Dios eso mío. para que caigan ¿Cómo en les el da engaño. pena? ¿Cómo no les da, no sé? Es que una estafa puede destruir una familia. Perfectamente puede destruir una familia. No sé si aquí colocaron ejemplo del diario Vivir, ¿no es cierto? Si viste los 80, Sí, pues. ahí hay unos capítulos donde de verdad hay una persona que es estafada y muy complicada se ve la familia, incluso con divorcio, etcétera. Y eso pasa en la realidad. Yo lo he visto en mi oficina, he visto clientes muy complicados y que llega a repercutir en la familia. Claro. Mira, vamos a repasar alguna pregunta que tenemos por WhatsApp para que así las personas también formen parte del diálogo y podamos saber en realidad lo que necesitan saber acerca de este tema. Vamos entonces con ella. Aquí dice, hola, si alguien compra en una tienda presencialmente haciéndose pasar por mí y la tienda no revisó que sea yo quien compra, ¿deberían responder ellos? Mira qué buena pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que la tienda tiene que hacerse responsable. Ellos deben revisar, de ellos está el cargo. Por una cosa lógica, Constanza, muchas veces no tenemos para qué recurrir a la ley de inmediato. ¿Qué poder tiene la persona que es dueña, ¿no es cierto? Tarjeta viente se llama, supongo que ese habrá sido un caso con una tarjeta Claro. de alguna casa comercial. ¿Qué poder tiene, qué posibilidad tiene la persona de controlar quién va a comprar a esa tienda? Ninguna. Entonces, la responsabilidad por fuerza lógica tiene que recaer en la tienda. Y en ese caso, por supuesto que tiene que responder la tienda. Con respecto a los bancos, esto ya está solucionado. Si es que a una persona le clonan la tarjeta, la utilizan, la persona lo que tiene que hacer es dar el aviso de inmediato para que bloqueen esa tarjeta y luego tiene un plazo de 30 días para dar a conocer al banco todas las operaciones que se han hecho sin su consentimiento. Y esas operaciones que se han dado a conocer dentro de esos 30 días después del aviso, el banco, sin preguntar absolutamente nada, tiene que retornarlas. Eso es importante que lo sepamos porque los bancos interpretan esa norma como ellos quieren.
pero es así de simple. Si nosotros damos ese aviso para que la tarjeta se bloquee y luego acusamos estas otras operaciones que no han sido autorizadas, el banco tiene que retornarlas sin hacer ninguna pregunta. Claro, en el caso de una amiga, por ejemplo, fue a comer un día y creo que no sé si habrá sido alguien del restaurante, pero dio en el fondo su clave y le sacaron dinero. Pero se dio cuenta tarde y finalmente es el banco el que tiene que retornar la plata. Exacto. Lo tiene que hacer y lo más importante, Constanza, y tú le tienes que decir a tu amigo. ¿Y por qué el banco es el responsable? El banco es el responsable porque el banco es el que tiene que tener todas las medidas de seguridad, poner todas las medidas de seguridad para que no pasen este tipo de situaciones. Nosotros, yo trabajé en este tema, me interesé en el tema y costó mucho que los bancos implementaran el chip. Porque ellos decían de que era muy caro, les salía muy caro implementar el chip. Bueno, si usted no quiere ponerle un elemento de seguridad a la tarjeta, luego no se queje cuando le clonan su tarjeta. Y por lo tanto, usted es el responsable. Claro. Me imagino que para el banco debe ser igual difícil el tener que ser responsable de cada uno de estos delitos que ocurren, pero claramente es... Pero te pongo un ejemplo, Constanza. Imagínate tú, ojalá esto nunca pase, pero ha pasado algunas veces, un avión sube, ¿no es cierto? Y dice, no, mire, es que, y explota o se estrella, ¿ya? ¿Podría en algún momento la empresa decir que ella no es responsable de la seguridad de los pasajeros? Claro. Entonces, los bancos es más o menos lo mismo. O sea, ¿qué control tienen los usuarios de sus tarjetas en cuanto a los elementos de seguridad? Ninguno, y por eso ellos son los responsables. Ahora, si por ejemplo falsifican mi firma, ¿ya? Eso también es súper frecuente. ¿Es parte de una estafa? Exactamente, o sea, eso es parte de una estafa. Tú lo dices muy bien, Constanza. Es parte de una estafa porque la falsificación de firmas es un delito en sí. Ahora, si a mí me engañaron, me sacaron un cheque, al mismo tiempo quizás me hicieron hacer la firma en otra parte y luego la pegaron, esto da para todo, ¿no es cierto? Ahí nosotros de nuevo tenemos una estafa y eso es parte de, aquí hay un término técnico, del iter criminis, o sea, el camino del delito. ¿Cómo se llegó a sacarme dinero de mi cuenta corriente? Empezó todo esto con que me invitaron a un café porque me querían hablar de un tema y terminó todo en que me sacaron 3 millones de pesos de la cuenta corriente. Ese es el iter criminis. Claro, y eso también entonces es el banco el responsable. Totalmente. El que tiene que hacerse cargo. Totalmente. Con este cambio de legislación, y que quede bien claro, la obligación de nosotros es dar el aviso de que hemos tenido un problema. Luego de dar ese aviso tenemos 30 días para señalar cuáles son las operaciones que han sido fraudulentas o que nosotros consideramos fraudulentas, que han sido fraudulentas. Hay cosas tan groseras, a un amigo le pasó que él nunca había estado en Andorra y tenía operaciones hechas en Andorra, entonces el banco incluso le cuestionaba, le decía, oye, pero imagínate a lo que se puede llegar. Exacto, entonces lo que dijo el legislador afortunadamente fue, mire, paremos esto, el banco es el responsable y por lo tanto lo único que tiene que hacer es reversar estas operaciones fraudulentas. Ahora, vamos a leer una nueva consulta del WhatsApp. La gente que siga escribiendo al más 569-77569177 para que nos cuenten sobre quizás algún testimonio o bien alguna pregunta al respecto. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, dice, hola, los beneficios... A ver, voy a acercarme porque no alcanzo. Hola, los beneficios, rifas, etcétera, por internet o redes sociales, ¿en qué debemos fijarnos para que sea verdad y no estafa? Muy bueno el programa. Soy Luis de Concepción. Gracias, Luis, por la pregunta. Claro. ¿En qué debemos fijarnos? Rifas y todas esas cosas que de repente aparecen por redes sociales y que la mayoría son ciertas, pero puede que en ocasiones no lo sean. Exacto, o sea, mire, aquí yo solamente puedo hablar de la experiencia, ¿ya? Aquí hay otros expertos, ¿no es cierto?, policía de investigaciones, etcétera, pero lo que siempre resulta es verificar que la empresa exista. Por ejemplo, los bomberos están haciendo, que a veces, ¿no es cierto?, son tan bajos estos estafadores que ocupan este tipo de instituciones nobles para hacer estafas. Oh, sí. Entonces, los bomberos están haciendo una rifa. Es bueno buscar el número de teléfono y verificar que efectivamente esa compañía de bomberos está haciendo esa rifa. Ahora, con lo que pasa con las rifas, o sea, con las estafas por internet, es muy bueno contratar un antivirus. Pero lo mejor, y a eso quiero conectarlo con este tema, lo mejor es tener un protocolo de seguridad.
O sea, si es que hay una persona de Estados Unidos ofreciéndome un premio de $500.000, si es que yo voy a la plaza, tiene que parecerme sospechoso. Y no le voy a dar mis datos para que me gane el premio de $500.000, ¿no es cierto? Entonces, ese protocolo de seguridad lo tenemos que seguir. Perfecto. Tenemos que verificar siempre que la persona que nos está enviando este email o lo que sea, exista, ¿no es cierto? Y preguntarle también a un abogado no es malo. Ahora, en caso de que nos demos cuenta que estamos siendo víctimas, ¿dónde debemos dirigirnos? ¿A quién recurrir? Ya. Mira, el Código Procesal Penal nos da varias opciones. Nos dice, tenemos que hacer la denuncia, ¿no es cierto? Lo primero, hay gente, y aquí yo hago un llamado, a no tener vergüenza. Hay gente que siente vergüenza de haber sido estafada, ¿no es cierto? Porque de alguna forma es... Sí, caímos en la trampa, claro, es como nos sentimos vulnerables, como que qué tonto, ¿cómo caí en esto? Exacto, pero fíjate que la persona que es más susceptible de ser estafada es la persona que piensa que jamás la van a estafar. Entonces, si lamentablemente nosotros caemos en esta estafa, o sea, nos estafan, hagamos la denuncia, ese es el llamado. ¿Y dónde podemos hacer la denuncia? El Código Procesal Penal nos da varias opciones. Las policías, vale decir Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, los tribunales con competencia en lo penal, los tribunales de juicio oral en lo penal y los tribunales de garantía, y el Ministerio Público. Pero todos estos, Carabineros, Policía y los tribunales, tienen que comunicar el hecho al Ministerio Público. Por lo tanto, yo como abogado lo que recomiendo es que se haga la denuncia inmediatamente en el Ministerio Público, porque es el camino directo. Es más rápido, nos ahorramos un trámite. Y aquí a veces es muy importante actuar rápidamente. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿es lo mismo hacer una denuncia por estafa que una querella por estafa? Hay una tremenda diferencia, Constanza. Si nosotros hacemos una denuncia por estafa, lo único que estamos haciendo es comunicándole al Ministerio Público, a través de la policía o directamente, de que a mí me sucedió un hecho con características de delito. Nada más. Le estoy dando la información. Por eso yo también puedo denunciar un hecho que le ocurrió a otra persona. Cualquiera puede denunciar. En cambio, si yo me querello, solamente se puede querellar la víctima y otras personas más, pero en general la víctima, porque esa persona, desde el momento en que se querella, y esta es la diferencia, forma parte de la investigación. Puede pedir que se hagan diligencias, puede pedir que se le tome interrogación a tal persona. Esa querella que yo presento luego me permitirá también participar en el juicio, lo que no permite la denuncia. Entonces hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Lo que sí, para la denuncia no se necesita abogado y para la querella estamos forzados a contratar un abogado o podemos nosotros ir a algunos de los que da la Corporación de Asistencia Judicial también. Ahora, nosotros en general, por ejemplo, si es que tenemos o queremos realizar esta querella o lograr que se haga algo al respecto, necesitamos como mínimo saber quiénes son o los nombres de las personas que nos realizaron esta estafa, conocer de dónde provienen. ¿Cómo en el fondo sería factible que se logre hacer algo si es que no sabemos en realidad desde dónde proviene esta estafa? Mira, o sea, aquí siempre se saca a colación la caricatura al Bombo Fica, ¿no es cierto? O sea, que siempre me acuerdo. Pero el problema es que a veces al Ministerio Público o las policías se les piden imposible. Me robaron la billetera. Perfecto. ¿Dónde se la robaron? No sé, porque venía en la micro, la tomé en Talcahuano, me bajé en Concepción. Sí, ¿quién fue? No sé, porque me di cuenta cuando me bajé. Claro, es que es imposible. A mí me han robado de todo. Entonces, con las bicicletas, la billetera, la cartera. Oye, ¿cuánto hay? Y realmente nunca he podido hacer nada, porque es que ¿cómo voy a saber? Si de repente estoy... Es que ese es el problema. Con Manu fuimos la otra vez a hacer un terreno y me abrieron la mochila, me sacaron la billetera. ¿Y cómo se puede hacer algo al respecto si no tenemos ningún indicio, ni una pista, ni nada? Exacto. Ahora, lamentablemente, las policías tampoco muchas veces tienen esas herramientas como para saber quién fue. Claro. Y por lo mismo, el Código Procesal Penal establece que no es necesario señalar quiénes, los nombres de las personas, porque muchas veces no se sabe. No le vamos a pedir a la persona que me entregue el nombre, apellido, RUT, domicilio de la otra persona. Pero si nosotros de alguna manera podemos conseguir esa información, le estamos ayudando enormemente al Ministerio Público y nuestra investigación tiene muchísimas más posibilidades de llegar a buen puerto que si nosotros presentamos una denuncia sin ningún nombre. En la estafa, por lo general, uno sabe el nombre de la persona que a uno lo estafó, o por lo menos cómo se hizo llamar. Perfecto. Mira, ¿te parece que leamos una nueva pregunta del WhatsApp? Veamos. Vamos entonces.
y dice así. Dice, hola, buen día. Me asaltaron y me robaron la cartera con todos los documentos ayer. ¿Qué hago para resguardarme por un eventual mal uso de mis tarjetas y de todas mis documentaciones? Buena pregunta. Pucha, qué lástima. Qué lata, ¿eh? A todos, de verdad que aquí no le ha pasado. Es lo que estábamos hablando recién. O sea, afortunadamente la legislación, y aquí yo de nuevo me acuerdo de los 80, me gustó esa serie, porque cuando estafan a esta persona, le hacen firmaron un cheque en nombre de él, y le dicen desde el banco, mire, alegar en contra del banco no sirve de nada. En los 80 efectivamente eso era así. Ahora la legislación ha cambiado enormemente, afortunadamente, y lo que tiene que hacer nuestra amiga con respecto a sus tarjetas, ¿no es cierto?, es bloquearlas. Ya deberían estar bloqueadas. Si no las ha bloqueado, hágalo al tiro, porque si no, le pueden estar en este momento comprando un pasaje para Miami. Entonces, bloquéelas de inmediato. Y lo importante es que, lo quiero repetir, desde el momento en que usted bloquea esas tarjetas, hacia adelante, el banco es el responsable de todos los giros que se hagan. No puede después el banco cobrárselos. Y tiene 30 días para denunciar los giros que se hicieron sin su consentimiento, contados desde el aviso hacia atrás. Y esos giros se los tiene que retornar el banco en un plazo de 5 días. Ahora, ¿cuáles son las penas contempladas para estos estafadores que hoy día probablemente nos están viendo en la casa, muertos de la risa? Sí, mire, de partida aquí hay solamente presidio menor, ¿ya? No tenemos presidio mayor para los estafadores. Estas penas... Con razón hay tanto estafador dando vueltas. Ahí yo tengo una opinión, porque sí puede ser que se suban las penas, pero la verdad es que las penas altas no sacan delitos, no disminuyen los delitos. Hay estudios al respecto. Pero las penas que tenemos con respecto a la estafa son de presidio menor. Puede ser que eso haga que la estafa pulule. ¿A qué nos referimos con presidio menor? Presidio menor va desde 60 días hasta 5 años. En el caso de la figura residual que nosotros tenemos, que es lo que dice el código es cualquier otro engaño no contemplado en los artículos anteriores, tenemos presidio menor en su grado mínimo, ¿ya? Cualquier otro engaño, no dice cualquier otra estafa, dice cualquier otro engaño. Entonces el joyero que vende oro de 14 quilates haciéndolo pasar por 24, tiene una pena de 60 días hasta 540 días. Y luego, para sancionar los otros tipos de estafa, se va al monto de lo defraudado. Desde 1 UTM hasta 40 UTM y luego se salta a 400 UTM. La UTM está más o menos como en 50.000 pesos. Entonces tenemos que desde 50.000 pesos hasta 2 millones de pesos, tenemos toda la escala del presidio menor. Vale decir, desde 60 días hasta 5 años. Y si nosotros vamos a las 400 UTM, son más o menos 20 millones de pesos, en ese caso tenemos presidio menor en su grado máximo sí o sí. O sea, estamos hablando de 3 años hasta 5 años. ¿Y si las estafas son reiteradas, sube la pena? Ese es un tema súper importante. Porque nuestra legislación lo que establece es que si los delitos son reiterados, no solamente la estafa, se puede subir la pena hasta en 2 grados. 1 grado o 2 grados. ¿Y cuál es lo importante aquí, Constanza? Que nosotros pasamos de, supongamos que sorprendimos a una persona estafando por más de 400 UTM, estamos en presidio menor en su grado máximo de 3 años a 5 años, ¿no es cierto? Subimos 1 grado, pasamos al presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años 1 día a 10 años. ¿Y qué es lo importante aquí? A la persona la pueden condenar no a 5 años, sino que a 5 años 1 día. Y tú me dices, la media gracia, 1 día Claro, más. no es nada. Pierde todos los beneficios. Desde el momento en que la persona es condenada a pena aflictiva, a 5 años 1 día, esa persona pasa esos 5 años 1 día en la cárcel. Con 5 años puede optar a todos los beneficios de la mayoría de las veces. Mira, eso es importante saberlo. Con 5 años puede optar a todos los beneficios. 1 día pierde todo y los pasa en la cárcel. Y no es como a veces la gente piensa que ese día puede ser cualquier día del año. Yo he escuchado eso. No, ese día sirve para cambiar el grado. Claro. O sea, presidio menor. El día da lo mismo finalmente, es para cambiar el grado de lo que le va a tocar. De presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, la diferencia es 1 día. 5 años, 1 día. Claro. Ahora, ¿podemos nosotros lograr recuperar todo lo que hemos perdido en una estafa o en qué casos podríamos quizás
lograr esa realidad que a muchos nos tranquilizaría probablemente. Claro, Constanza, o sea, aquí hay que decir las cosas como son. Se puede, pero hay que actuar muy rápidamente, porque lo que hay que pedir son precautorias. Yo tengo que identificar primero al responsable, con el responsable ya identificado, tengo que tratar de escudriñar todos los bienes que tenga y cautelar en forma real los bienes que él tenga. ¿Por qué de forma real? Porque así se llaman las cautelares cuando versan sobre patrimonio, un auto, una casa, dinero, lo que sea. Y eso se lo tengo que congelar. Haciendo eso, yo luego podré recuperar el total de lo defraudado. Si es que, y hay que decir también que hay ocasiones donde la persona que estafó no tiene un gran patrimonio y en ese caso tendremos que congelar lo que encontremos, ¿no es cierto? Pero sí se puede, siendo optimista y actuando rápido por sobre todo, se puede recuperar el 100% de lo que a uno le han defraudado. Perfecto. Agradecidos todos de que hayas podido nuevamente estar en este estudio, porque qué importante se nos hace aclarar cada uno de estos puntos legales sobre las estafas, sobre todo en esta fecha del año que viene Navidad y que probablemente aumentan. Así que tengas una gran semana y ojalá poder tenerte la próxima para así hablar de otro tema tan interesante como el del día de hoy, Rodrigo. Yo feliz, como te decía, aquí estar siempre juntos, ¿no es cierto? Y ahora con la presencialidad ya es otra cosa, hay un calorcito especial y con la Navidad más todavía, así que agradecido. Agradecida también enormemente de que estés con nosotros, nos vemos entonces para el próximo martes. Perfecto. Y nosotros junto a nuestro invitado, entonces lo que haremos es irnos a una breve pausa comercial para ya volver entonces con más del Matinal Siempre Juntos. No se vaya porque todavía no queda mucho este tema que es tan importante, yo creo, para todos los que nos están viendo, para prevenir entonces cualquier estafa. Más 569-77-569177, si tienen más consultas, vamos a estar a la vuelta con PDI y con un psicólogo especialista en este tema. Así que no se vayan.